Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar este domingo acompañándonos y disfrutar con nosotros estas conversaciones que nos ayudan a construir ambientes familiares y escolares saludables. Bienvenidos a este espacio y hoy disfrutaremos como siempre nuestra lectura compartida con este bello texto de un colombiano, escritor Celso Román, ilustraciones de Sara Sánchez, publicado por Editorial Panamericana en el año 2016 y se titula Ojo que mira el sol, ojo que mira la luna. Una historia, como nos lo dice Celso Román, para ver con calma, para todos los niños que sufrimos tanto con el estrabismo cuando estábamos en el colegio. Esta es la historia de un niño que miraba el mundo con un solo ojo. La gente decía que miraba de lado, como miran las gallinas. Porque todas las personas miran el mundo con dos ojos. Eso se llama visión binocular, es decir, calculan la distancia desde dos puntos. Y el cerebro informa al brazo y a la mano para que tome el vaso con exactitud. Pero el niño de nuestra historia, como miraba con un solo ojo, calculaba mal la distancia. Cuando le decían, mijito, alcance el vaso con agua, y entonces empezaba la tragedia. La mano tropezaba con el vaso, que se inclinaba, regaba el líquido, caía al piso y se rompía. Y claro, que al niño lo regañaban diciéndole, chino bruto, fíjese, no sea torpe, y le daban un coscorrón en el coco. Al pobre le dieron tantos coscorrones que con el paso del tiempo llegó a ser un señor muy calvo. Pero volvamos al niño de la historia. El pequeño hacía mal tantas cosas que la mamá dijo, lo que pasa es que el niño no ve bien. Hay que llevarlo al doctor de los ojos. Lo hizo mirar un cartel con letras grandes, medianas y pequeñas. Con el ojo derecho veía perfecto, pero con el izquierdo no veía casi nada, apenas unas manchas. Y el doctor le dijo unas terribles palabras a la mamá. Mi señora, el niño tiene ambliopía esanopsia y ella casi se desmaya. ¿Es grave? Tiene un ojo perezoso, estrábico, que no trabaja y por eso se tuerce. Tiene un ojo que mira al sol y otro que mira a la luna. Será necesario taparle el ojo que ve bien para que el ojo perezoso trabaje y se enderezca, dijo el doctor y ordenó el tapaojos. Pero en el colegio los compañeritos se burlaban de él. Tuerto, tuerto, le decían. Una lámpara lo llamaban y él se ponía a llorar. Le dijo a la mamá que no quería volver al colegio, pues los niños se burlaban de él. Entonces la mamá le reveló un secreto. Tú eres un pirata, le dijo, y eres el dueño de un barco de 3 mástiles y posees el mapa de un tesoro oculto en las islas del mar de los 7 colores. Y en un castillo una princesa enamorada espera por tu llegada, pues solo tú la podrás rescatar del dragón que la tiene prisionera. Tú tienes dentro de ti un cofre mágico con un tesoro llamado imaginación, con el cual podrás crear historias y vivir aventuras.
Y como no jugaba bien por no saber calcular las distancias, cuando venía el balón leía muchos libros. Los libros me daban información y yo ponía la imaginación para inventar aventuras y esconder tesoros en el patio del colegio. El tesoro era una bolsa de dulces. Y una vez vi al profesor Escobar con un grupo de niños interpretando el mapa, pero sus pasos eran muy largos y casi no lo encuentran. Desde entonces aprendí que si uno tiene alguna discapacidad física, la vida lo compensa con otras cualidades, como la imaginación, que se puede disfrutar toda la vida como si fuera un tesoro. Pues aprendí que con un ojo se puede mirar la realidad y con el otro el universo de fantasía. Y colorín colorado, esta linda historia ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Bienvenidos a esta conversación hoy con el autor de este maravilloso libro, Celso Román. Disfrutemos la conversación. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos todos los domingos en esta construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hoy con un invitado súper especial a quien le agradezco el honor de estar en este programa, de compartirnos todas sus experiencias. Hoy estamos con Celso Román. Él es escritor, es colombiano, poeta, es veterinario, maestro en artes plásticas con una especialización en escultura, autor de más de 60 obras para niños, jóvenes y adultos, y es muy reconocido a nivel nacional e internacional. Es un representante de nuestras letras colombianas a nivel del mundo, defensor del medio ambiente a través de la literatura. Algunas de sus obras están Los animales del hombre, El puente está quebrado, Las cosas de la casa, Los animales eléctricos y electrodomésticos, El gusanito investigador, Benito Mercachifle, El pollito en la pared, El árbol de los tucanes, El retorno de los colores, que ahora está en escena en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de la ciudad de Bogotá con el cuarteto Cuarte. Y pues al final pondremos en el programa el link donde todos podemos ingresar a ver esta bella obra recreada desde este cuarteto. Entonces, Celso, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir este momento con nosotros. Pues Estela, para mí es un gusto verdadero poder compartir contigo y con todas las personas que en este momento están en conexión a través de este mundo mágico de las redes. Estoy listo para responder las inquietudes que tengas tú y que tengan también tus estudiantes. Bueno, Celso, yo sé que tú eres escritor y veterinario, una combinación que está perfectamente plasmada en tu obra, pero quisiera que nos contaras ese camino, cómo ese conocimiento sobre los animales se ha involucrado con tus deseos de expresión a través de la escritura. Bueno, yo siempre he considerado que nosotros los seres humanos tenemos la maravillosa posibilidad a través de nuestro cerebro de desarrollar muy distintas actividades. Seguramente tú has visto entre tus estudiantes que hay algunos que son muy hábiles para el dibujo, otros para la gimnasia, para el baile, otros incluso para conversar a veces excesivamente en clase. El psicólogo norteamericano Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples. Entonces, eso quiere decir que nuestro cerebro es tan maravilloso que podemos desarrollar distintas actividades. Yo tengo la suerte, además por la formación familiar, de haber podido desarrollar las aptitudes para las artes, el dibujo, la escultura, pero también para la ciencia. Y donde estos dos mundos se encuentran es aquí en este libro que se llama Claude Bericel, El amigo de los animales, que es la historia del primer médico veterinario que llegó a Colombia a principios del siglo XX y que él desarrolló un especial amor hacia los animales
para crear precisamente la primera escuela de medicina veterinaria que tuvo aquí Colombia. Y yo estudié medicina veterinaria y pude conocer cómo es el funcionamiento de los animales y a la vez poder desarrollar toda la parte mágica del encuentro con la imaginación, la poesía, la fantasía, que permitió que se consolidaran y se encontraran esas dos posibilidades a través de este libro, Claude Bericel, El amigo de los animales, que es un libro que se ha vuelto casi de consulta y de disfrute de los estudiantes de primer semestre de las facultades de medicina veterinaria aquí en Colombia. Y espero que también pues en otros países, porque en la red se puede encontrar este libro publicado por Editorial Panamericana. Bueno, pues mira que ya nos das ese comienzo maravilloso y bueno, la primera recomendación para nuestra audiencia, un primer libro ya aquí de Celso compartido. Hay varias producciones que creo que nos permiten saber esa combinación perfecta. Está, por ejemplo, el libro de los tucanes, la expedición del páramo, los animales fruteros, el puente está quebrado. Y creo que es una manera también de que tú nos permites conocer a nuestro país a través de la literatura. Cuéntanos cómo desarrollan la escritura de estos textos sobre nuestra cultura, Celso. Bueno, yo he desarrollado mi trabajo de escritor y también digamos, de artista hacia el lado de la ilustración y de la propuesta de ilustraciones de mis libros, gracias a que trabajo también en educación ambiental. La educación ambiental, pertenezco yo a una organización que se llama el Taller de la Tierra y una que se llama Semilla, la Corporación para el Cuidado del Medio Ambiente, y eso me ha permitido viajar por muchísimas partes del país. Producto de esos viajes es una libreta de notas donde yo he tomado siempre anotaciones de las cosas que me voy encontrando, de lo que me llama la atención, y eso fue llevando a distintos libros. Uno de ellos es el que mencionas tú, El puente está quebrado, que es una historia con los animalitos de nuestra fauna nativa, porque una de las cosas que yo notaba en mi encuentro con estudiantes en diversas instituciones educativas es que yo les preguntaba, cuéntenme o menciónenme 5 animales silvestres. Y me decían el león, el elefante, la jirafa, el búfalo, todos animales que no tenían nada que ver con nuestra fauna. Entonces eso me hizo pensar que nosotros a través de la literatura perfectamente podemos llegar también a conocer nuestra fauna nativa. Y tenemos la suerte de vivir en un continente, porque este es un verdadero continente donde la biodiversidad es el gran tesoro. Colombia es uno de los países que tiene una biodiversidad maravillosa, pero a la vez desconocida por los niños. Entonces, en esta historia llega un invierno tremendo que hace subir el nivel de las aguas y los animalitos quedan completamente aislados y por eso dicen el puente está quebrado, que es un título que obedece a una canción infantil que habla de que el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo. Es un juego infantil. Burritos al potrero. Yo fui de esa época, Celso. Exactamente. Entonces, al ver los animalitos que el puente está quebrado, dicen lo que está en peligro es la vida. No tenemos cómo salvarnos, cómo pasar al otro lado y deciden organizar un equipo. Y el trabajo en equipo es algo maravilloso que nos está haciendo muchísima falta desde hace muchísimo tiempo, porque nos hemos ido educando en una filosofía casi del individualismo. Y resulta que solamente si trabajamos en equipo podremos salvarnos. Y así los animalitos van descubriendo que cada uno tiene distintas habilidades que al unirlas entre todos logran consolidar un puente. Y si ustedes quieren saber cómo fue ese puente, tendrán Hay que comprar leer el libro. el libro. Claro que sí, claro que Listo. sí. Bien, ¿cuál es tu mayor satisfacción como escritor, Celso? O sea, creo que esa combinación con tu carrera de veterinaria, pero también esa identidad que tú generas frente a la educación ambiental en nuestro país, ¿cuál ha sido esa mayor satisfacción como escritor? Bueno, hay muchísimas satisfacciones porque la educación ambiental me ha permitido crear prácticamente un universo donde el lector, el niño, el padre, el abuelo, la gente en general, se acerca hacia el medio natural y reflexiona sobre él. Pero tal vez la mayor satisfacción que he tenido
está con este libro que ya contaremos cómo fue su historia, se llama Los Maravilloso. Amigos del Hombre, que son 4 animalitos, un gato, un perro, un caballo y un gallo, que van en busca de ayuda para un hombre que está abandonado en una casita de latas a la orilla de la carrilera del tren, lo que nosotros llamamos un tugurio, en Brasil sería una favela. Una favela. Entonces, ahí está el personaje y los animalitos hacen un viaje mágico para darle ayuda a este hombre. Entonces, una niña me contaba en algún encuentro que tuve también con estudiantes que han leído este libro, me dijo, yo quiero darles las gracias por su libro. Yo le dije, ¿cómo eres de gentil, de amable? ¿Te gustó? Y me dijo, sí, me gustó, pero lo que le quiero contar es que a mi papá le dio un infarto, un ataque al corazón y entró en una depresión profunda. Parece que cuando la gente sufre un ataque al corazón ya pierde la esperanza de vida y es cuando dicen, yo ya no tengo salvación, lo único que me queda es esperar que venga la muerte. Entonces el papá de esta niña se acostó en su cama y dijo, yo ya para qué me levanto si me voy a morir. Y su niña había leído el libro y le dijo, papá, ya que va a estar ahí acostado, pues ¿por qué no lee este libro? Y él empezó a leerlo y me dice que lo leyó y cuando terminó, hizo a un lado las frazadas, se levantó de la cama y dijo, hay que seguir viviendo. Hay Y si esperanza. uno escribe, exacto, y si uno escribe un libro que le devuelve la esperanza de vida, como dices tú, a una persona, yo creo que ya cumplimos un excelente objetivo en esta vida. Esa ha sido la mayor satisfacción que me ha dado un libro. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendarlo porque lo leí con mis estudiantes hace poco, lo había leído ya hace varios años porque no es un libro nuevo de Celso Román, es un libro de los que ha marcado historia en los contextos escolares y familiares. Y bueno, es que de la mano de Joaquín, de Elías Cantero, del gato, ahorita se me va el nombre, pero bueno. Ananías Pelos, el gatísimo. Ananías Pelos, sí. Ananías Pelos. Y es una historia que se teje en la esperanza, es una historia de solidaridad y de la característica de cada uno de los personajes que le aportan a la vida de Joaquín y entre ellos una cantidad de valores impresionantes. Entonces, otra recomendación, ya llevamos 3 recomendaciones, pero lo que tú dices, esa satisfacción, creo que cuando a través de la literatura ustedes los escritores nos devuelven la esperanza a los lectores es maravilloso. Quiero también, en toda nuestra vida, así como hay satisfacciones, también hay sinsabores con este mundo de la escritura para ustedes. ¿Recuerdas alguno, Celso? Claro que sí, claro que sí. Mira que yo pienso que nosotros los escritores vivimos de nuestro trabajo, que es escribir libros que a su vez llegan al público y nosotros recibimos un porcentaje relativamente bajito de lo que se llaman las regalías, que son las que nos permiten pues sostenernos a nosotros. Y una de las decepciones más grandes pero es muy contradictoria y es muy paradoja, sería lo que Borges llamaría un oxímoron, algo que es positivo y negativo al tiempo. Entonces es el hecho de que muchos de los libros han sido impresos ilegalmente y son libros que se venden muchísimo. Por ejemplo, Los Amigos del Hombre es un libro que tiene muchísimas ediciones que llamamos ediciones piratas. Se dice por aquí en tono de burla, se dice la editorial Morgan del pirata. Entonces, eso nos perjudica a los escritores y yo siempre en este tipo de encuentros hago un llamado a los papás que cuando compren los libros para sus estudiantes, por favor verifiquen que el libro sea el original. Y en alguna oportunidad, yendo precisamente a tener una charla con estudiantes en la Universidad Pedagógica, vi en la calle un personaje que estaba vendiendo libros y entre ellos estaban Los Amigos del Hombre en edición pirata. Entonces yo le pregunté, ¿ese libro quién lo imprime? Y el tipo me salió con esta perla. Me dijo, mire, esa es una edición popular, por supuesto que valía la 4ª parte de la edición original, porque el libro lo publica la editorial Panamericana y le paga derechos y le paga los derechos al autor porque el autor está vivo. Y le dije, ¿cómo? ¿Celso Román está vivo? Y me dijo, sí. Dios. Me dijo, sí. Y le dije, qué buena noticia. Y cuando llegué a charlar con los estudiantes, les conté, me acaban de confirmar que estoy vivo.
pero no recibo derechos de autor por un lado. Son paradojas de la vida que también tienen mucho que ver con sostenernos con nuestro trabajo de escritores. Pero bien, el llamado desde aquí, tú lo haces y yo lo ratifico, Celso, es eso. Cuando compremos estos libros, estamos apoyando a un escritor, a un profesional que se dedica a esto y también formamos una cultura en nuestros niños, ¿sí? Porque a veces los papás invitamos a esas cosas o invitan a esas cosas y después cuando nuestro hijo viene con otras cosas de ese estilo o abrimos los ojos, pero no De acuerdo. recordamos que desde esa misma formación hemos ocasionado esas cosas. Entonces los invito a que los libros que adquiramos realmente como ayuda a nuestros escritores pues sean libros originales. Bien, De acuerdo. Celso, ¿qué le aconsejas a los niños que desean iniciar su camino como escritores? Bueno, yo siempre tengo unas recomendaciones muy claras. Son 3 recomendaciones. La primera es que uno en la edad en que está, cuando está niño, cuando está joven, tiene muchísimas ideas en la cabeza, pero esas ideas de pronto llegan y son como pajaritos que se van. Entonces hay que alimentar a esos pajaritos para que se queden ahí y le cuenten a uno historias, no metiéndolos en una jaula, sino ofreciéndoles el alimento. Y en este caso el alimento es que tengan siempre dónde registrar las ideas que se les ocurren. Entonces uno las puede registrar en un cuaderno, en una libreta. Yo soy muy, muy amigo de mantener siempre conmigo una libreta para tomar nota. Y pues eso lo volví una costumbre. Y en todos los viajes de educación ambiental yo tomaba y tomaba nota y después eso se vuelven cuentos, se vuelven historias, se vuelven relatos. Entonces la primera es esa, recoger la información y guardarla, porque si no se escribe algo, el viento se lo lleva. Y hoy día uno puede tomar la información con un teléfono, con una tablet, con la misma libreta, con un computador portátil. La cosa es que almacenen esas ideas porque la literatura se hace a partir de todas las experiencias que uno ha percibido a través de los 5 sentidos y que después puede transmitirlas desde el corazón. Y la segunda es que cuando ellos piensen que aman la literatura, hay una frase muy linda de Gianni Rodari, el escritor italiano, autor de La gramática de la fantasía o Introducción al arte de inventar historias, que dice que uno de los sentidos más democráticos de la palabra es que la palabra la podamos disfrutar todos. No se trata de que todos nos volvamos escritores, escritoras, poetas, poetisas, sino que todos disfrutemos de la palabra. Pero hay algunas personas que sienten ese deseo de comunicar la palabra. Entonces, quien quiera ser un buen escritor, tiene que ser un excelente lector. Entonces, hay que leer muchísimo de los temas que le llamen a uno la atención. Segunda recomendación, leer mucho. Y tercera recomendación, no tenerle miedo a la fantasía, porque si nosotros le tenemos miedo a la fantasía, le estamos amarrando las alas al corazón y no dejamos volar la imaginación. Entonces, esas son las 3 recomendaciones que yo suelo hacer a los niños. Bueno, mira qué interesante. Lectura, una libreta en mano siempre y fantasear todo lo que podamos. Bien, Claro. Celso. Yo tengo por ahí entre mis libros favoritos también, conozco una historia muy bella que es El pollito en la pared, un libro tuyo, que nos narras cómo una mamá motiva a su hijo a escribir. Es un texto autobiográfico, yo quisiera que nos contaras algo de él. El texto dice, una historia verdadera sucedida a un niño real. Ese niño real soy yo. Y la historia me sucedió cuando pequeñito, tendría tal vez unos 4 años, en que mi mamá tenía en la casa una pared pintada de blanco impecable. Sabemos que impecable significa limpiecita, sin una sola mancha. Vivía muy orgullosa de su casita con esa pared tan hermosa. Y cuando las amigas iban de visita, ella les decía, Julita, Marujita, ¿cómo les parece mi casa con esta pared? Y, por supuesto, ellas decían, Elenita, que es el nombre de mi mamá, Elenita, tu casa se ve divina con esa pared. Y un día que mi mamá no estaba por ahí, yo pequeñito de 4 años, me encontré un pedacito de lápiz así de grande y me le fui a la pared como uno de esos duendes traviesos de las historietas y allá hice un círculo grande
Pegado a ese un círculo más pequeño con un puntico en la mitad, con un triangulito adelante y debajo del círculo grande 2 palitos terminados en 3. Y muy orgulloso, este fue el dibujo que hice. El pollito. Y muy orgulloso fui donde mi mamá y le dije, mamá, mira, el pollito. Y mi mamá vio su pared consentida con semejante dibujo. Habría podido reaccionar como muchas mamás cuando el niño o la niña hacen una travesura, que es el popular regaño con palmada incluida, ¿no? Suelen decir, chino, sucio, tonto, niñito, travieso, usted no sabe que las paredes hay que tenerlas limpias. Y por supuesto el niño se pone a llorar y no vuelve a pintar en las paredes. Pero yo tuve una suerte muy grande y es que mi mamá era profesora. Era profesora de las que se llamaban en ese entonces profesoras normalistas. Era de la Normal de Ibagué, una ciudad de Colombia muy bella. Y ella miró su pared, miró el dibujo, me miró a mí y no hubo regaño ni palmadas, sino que simplemente dijo, tan lindo el pollito, ¿no? Y me dijo algo que jamás se me olvidó y que yo creo que contribuyó a que me convirtiera en escritor. Y es que ella dijo, mira, yo conversé con la pared, porque las mamás y las profesoras amorosas tienen una magia especial para hacer que uno aprenda sin necesidad del regaño ni la palmada. Entonces me dijo, mira, la pared me pide que por favor la limpiemos, porque me dice que cuando uno ensucia una pared y la deja así, al día siguiente se ven una serie de manchas que la gente confunde con la humedad y dicen debe ser una gotera, alguna canal que está rota o de pronto es culpa del invierno. Pero me dice mi mamá, no, la pared me dice que la limpiemos porque esas manchas que aparecen son el llanto de la pared toda la noche y las pesadillas, porque a ella le gusta estar limpiecita. La limpiamos con agua y jabón y ella me dijo, mira, ese pollito tan lindo que pintaste y sobre todo tan fácil de dibujar, ¿no? El círculo grande, el pequeñito, el puntico, el triángulo y los palitos, ese pollito tiene que ir a vivir en alguna parte. Mira la relación entre el arte y la vida. Tiene que vivir en alguna parte y me regaló un cuadernito que yo llamaba Las aventuras del pollito, que con el tiempo se convirtió en el pollito en la pared. Y ahí yo hacía dibujitos y contaba que el pollito tenía varios amigos, entre otros un gato, un perro y un caballo. Y fíjate que con el paso del tiempo todos vamos cambiando. Y el niño, el pollito, creció, le salieron sus plumas de colores, su cresta, sus barbas, aprendió a cantar, se convirtió en un gallo. Y el niño se convirtió en un escritor que hizo un libro donde los personajes son precisamente esos. Y ese libro ganó un Premio Nacional de Literatura Infantil aquí en Colombia y es un libro que ha tenido una difusión enorme hasta la editorial Morgan, la piratería. Sí. Hasta la que te anunció que estabas vivo. Exactamente. Bien, sí, ese es otro recomendado y ya vamos con el otro recomendado del pollito en la pared. Qué bella historia. Sí. Yo creo que esta historia, Celso, nos invita en este momento a pensar qué les dirías tú a las familias con niños que desean escribir. Mira la hermosa historia de vida tuya con una mamá que te apoya y te da inclusive un cuaderno y decir, llevemos ese pollito a vivir allí. Pero ¿qué le dirías tú a las familias que hoy tienen esos niños que desean escribir? Bueno, yo pienso que has dicho la palabra exacta, apoyar. Cuando los papás vean que el niño tiene un talento, no solamente para la literatura, de pronto para la música, para el deporte, cuando el niño tiene un talento hay que ayudarle a cultivarlo, porque de allí podemos tener un artista en potencia. Entonces, el proceso de apoyo consiste en alabarle al niño las cositas que hace. Nada más triste que un niño haga un dibujito y vaya y lo muestre y le diga, no, eso está muy feo, eso no se parece a nada. No, usted dedíquese a otra cosa. Uy, eso acaba con la vida de una persona. Entonces siempre apoyarlos, generar un espacio amoroso. Si se ve que al niño le gustan los dibujos, ir consiguiéndole poco a poco libros que tengan que ver con la ilustración, con el dibujo, animarlo y seguramente en la familia van a tener en el futuro un artista. Entonces, fundamental, apoyar al niño, generar un espacio amoroso donde el niño pueda desarrollar esos talentos y sobre todo animarlo siempre. Usted lo hace muy bien, si no le parece bonito ahora, seguramente después trabajando y trabajando lo podrá hacer mejor, porque el
así como yo siempre hago esta comparación, cuando un atleta quiere mejorar su marca, practica todos los días. Cuando un escritor o un artista quieren mejorar su marca, todos los días tienen o que dibujar algo o escribir, así lo que escriban sea, hoy no se me ocurre nada, querido diario, pero a medida que uno empieza a escribir van fluyendo las ideas. Entonces es esa disciplina también que necesitan las artes en general. Los norteamericanos tienen la posibilidad, yo estuve en un taller internacional de escritores en la Universidad de Iowa en Estados Unidos y allá aprendimos, los norteamericanos son tan pragmáticos, aprendimos que ellos decían, la literatura es 99% perspiración, es decir, sudoración y 1% inspiración. Esa imagen romántica del escritor que está pues en la desesperación y llega de pronto la musa y lo ilumina, no, hay que trabajar y hay que ser constantes en ese proceso. Bien, Celso, mira que ese espacio amoroso también aplica para la escuela, para el contexto escolar, ¿no? Como los maestros también generamos ese espacio amoroso del cual tú nos hablas. Celso, ¿cuál es la primera obra que escribes? ¿A qué edad y qué significó? Creo que la primera obra podría estar en la pared de tu mamá. El pollito, en la pared claro de tu que sí. mamá está tu primera obra, pero digamos esa publicable, esa que empieza a verse y que te sigue motivando. Claro que sí. El proceso de creación literaria me llevó a que en la época del colegio yo no era muy bueno para los deportes. Yo uso gafas porque tengo un problema visual. Tengo un ojo que mira a la realidad y un ojo que mira a la fantasía. Tengo un estrabismo que hacía que para mí era muy difícil, por ejemplo, en los deportes, calcular cuándo venía un balón. Pero entonces el refugio mío era la biblioteca y yo leía mucho. Y siempre que volvíamos de vacaciones en el colegio nos ponían una tarea que se llamaba redacción, contar qué hice en vacaciones. Y ahí era cuando yo podía meter goles, porque mis amigos que eran excelentes deportistas no se les ocurría escribir nada. Es decir, como no leían casi, tampoco podían expresar lo que sentían. Entonces yo les ayudaba por la módica suma de 5 centavos, que cuando yo era chiquito eso alcanzaba para una gaseosa y una galleta en la tienda del colegio. Yo les ayudaba a hacer las tareas. Y lo que hacía era ponerle imaginación y ponerle fantasía a cualquier hecho cotidiano que ellos hubieran tenido en vacaciones. Un ejemplo es el de los niños que iban a un pueblito de tierra caliente. Pues aquí en Colombia, cuando uno está en la zona de montañas que hace frío, la diversión es ir a tierra caliente. Y cuando uno vive en tierra caliente, la diversión es ir a clima frío. Entonces yo les preguntaba, ¿dónde estuve? Y me decían, no, en una finca de tierra caliente que tenía un pequeño riachuelo y había un burrito y había un perrito y un gato y había unos arbolitos frutales. Entonces yo con la imaginación y la fantasía decía, en estas vacaciones estuve en el gran río Amazonas. Yo había leído en la enciclopedia la maravilla que es el río Amazonas, porque yo pensaba de chiquito, yo decía, si uno lee una enciclopedia, uno va a poder saber de todas las cosas que hay en el mundo. Imagínate la ambición. Y ya había leído en el volumen de la Amazonas. Sí. Entonces contaba que el personaje había estado en el Amazonia, o sea, ahí hablaba del gran caimán negro del Amazonas y de la corriente inmensa del río que desemboca en la isla de Marajó, en el mar Atlántico, y que sigue durante varios kilómetros agua dulce dentro del mar. Entonces ahí contaba yo y me inventaba una historia y el profesor, que se llamaba Rafael Aramendi, se empezó a ver que estos niños de su curso, después en las vacaciones se habían ido al Amazonas, al desierto de Gobi, al Sahara, al Polo Norte, al Polo Sur, y algunos me tocó mandarlos en viajes espaciales al planeta Marte. Y el profesor se dio cuenta que yo era el que hacía los cuentos y no me regañó tampoco, sino que me dijo, le recomiendo que lea este libro. Y me fue orientando. Excelente. Porque yo inocente, yo no sabía que él sabía que yo hacía los cuentos. Entonces me orientó y fíjate cómo un buen maestro es una persona que contribuye también a que uno desarrolle sus capacidades. Entonces de ahí seguí escribiendo y cuando entré a la universidad escribía cuentos para leer a mis compañeros en los intermedios de clase tomando un café. Y de ahí salió un libro que se llama Cuentos para los compañeros,
que es la recopilación de esos cuentos, historias pues heterogéneas, fantásticas, de muchos temas. Y ese libro ganó un premio de un concurso de cuentos de la Universidad del Tolima. Tolima, que es la otra región de Colombia donde está Ibagué, la ciudad de donde vienen mis ancestros maternos. Entonces ahí fue cuando ya quedaron esos cuentos consignados y hubo una edición que hizo la universidad y eso se perdió en la oscuridad del tiempo. Pero sí fue el proceso de escribir y ya después vinieron los libros que ganaron concursos. Entonces, una de las satisfacciones más grandes son también los libros que han obtenido premios. Está pues Los Amigos. ¿Cuáles han sido? Los Amigos del Hombre. Los Amigos del Hombre, que ganó el premio ENCA. Un libro que se llama Las Cosas de la Casa, que ganó el premio de la Asociación Colombiana. Exactamente, tú tienes una edición anterior, yo tengo la más reciente. Un libro que se llama El Imperio de las Cinco Lunas, que ya es un libro para jóvenes, parte de una trilogía, libros ya más extensos, que ganó el Premio Iberoamericano de Literatura Juvenil, Norma Funda Lectura, y que puso mi nombre en la IBI, que es el Buró Internacional de Libros para Jóvenes y Niños. Y también, pues, en Costa Rica me dieron un premio, la Fundación José Martí de Costa Rica me dio un premio a toda mi obra. Entonces, eso me animaría a decir que todos mis libros están premiados. Qué maravilla, Celso. Sí, es que eres un representante de nuestra Colombia en las letras y eso hay que reconocerlo. Ya hay muchas recomendaciones aquí que espero que nuestra audiencia esté tomando nota. Quisiera hacerte una pregunta, perfecto, Celso, y es, ¿cómo es un día de Celso Román? Cuéntanos eso. Bueno, tu invitación a encontrarnos por la mañana no me sorprendió porque a mí me gusta mucho madrugar. Yo ahora vivo en una región de Colombia que se llama Los Llanos Orientales, en una ciudad que se llama El Yopal, en Casanare, donde yo tengo aquí con mi esposa, con mi familia, tenemos una finca y mi horario siempre empieza muy temprano, bien sea en el campo donde uno tiene que levantarse, como dicen aquí popularmente, levantarse con las gallinas tempranito, tomar el tinto, el café, e iniciar actividades. Entonces siempre me ha gustado madrugar, bien sea por estar viviendo en el campo o porque mi horario de escritura siempre inicia con la mañana. Y uno de esa manera puede aprovechar muy bien las primeras horas del día. Están cantando las aves, está el mundo despertando y tiene uno la suerte de poder escuchar los sueños que están volviendo donde los soñadores e invitarlos a que se queden un ratico, le cuenten a uno y puedan retornar a los soñadores. Entonces, fíjate, es mantener siempre un horario para la literatura, otro horario para escribir y otro horario para escuchar música. Entonces yo combino así el día, pero claro que por supuesto cuando uno está en el campo hay muchísimos trabajos de sembrar árboles, de cuidar animales, que también es algo que complementa muy bien mi vida, por lo que yo también soy veterinario. Entonces un horario sería ese de literatura, de música y de trabajo físico. Bueno, una combinación perfecta, creo, para poder escribir. Celso, ¿qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees, Celso Román? La recomendación que yo hago a los niños lectores cuando les digo que un escritor tiene que ser un buen lector es buscar los temas que a uno le gusten. Yo leo muchísimo mitos, cuentos tradicionales, leyendas y todo lo que tiene que ver con la cultura popular. Entonces tengo cuentos de africanos, cuentos latinoamericanos y he encontrado que hay como una especie de confluencia en la explicación mágica del mundo, donde están el mito de creación, los mitos americanos, y de hecho yo hice un libro que se llama Mito América o Las Voces de Nuestro Pasado, que es una persona que se llama el viajero de la palabra, que se va con un grupo de niños a visitar diversos pueblos indígenas para que les cuenten cómo explican ellos el origen del mundo. Y también tengo libros sobre las leyendas de Colombia y uno que se llama Vuelven las leyendas, que ha tenido mucho éxito porque lo que hice fue traer personajes de las leyendas y ponerlos aquí en nuestro presente. Entonces aquí en Colombia tenemos en las grandes ciudades los sistemas de transporte masivo y entonces hacer que el curupira que viene del Amazonas
vea pasar el Transmilenio o los sistemas de transporte masivos, porque esa es una creación de la cultura humana que no se debe perder. Se tiende a creer que cuando nosotros hablamos de las leyendas, las dejamos para la gente que vive en el campo. Pero en este momento la población humana está viviendo mayormente en las ciudades. Entonces, aquí es donde nosotros podemos recuperar todas esas leyendas, traerlas al presente y hacer que al conocerlas tengamos un sentido de pertenencia. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros los latinoamericanos, es que tenemos tras nosotros una historia llena de leyendas y de mitos y además todo un mundo mágico que puede estar muy cerca de nosotros permanentemente. El mundo de las leyendas. Las leyendas y los mitos. Y esas narraciones que nos hacían los abuelos, ¿no? Los que tuvimos Claro la que sí. oportunidad de los abuelos en el campo y ellos contaban esas historias que bien vale la pena recuperar siempre los contextos, Celso. ¿Qué les sugiere, Celso, a los contextos escolares para fomentar el amor y la pasión por la escritura? Bueno, en el contexto escolar hay algo que me parece fundamental y es que los docentes, los profesores, los maestros y las maestras son los intelectuales más importantes de todo grupo comunitario, de todo grupo humano, porque ellos son los llamados a cambiar los imaginarios de la mente humana a través de la educación. Entonces, mira tú la importancia de un maestro o una maestra que a lo largo de su ejercicio profesional de 25 o 30 años de trabajo escolar, de trabajo pedagógico, si ellos siembran en los niños el amor por la literatura, el amor por el entorno, el reconocimiento de los valores personales, seguramente esos profesores están contribuyendo a que el mundo cambie, a que el mundo sea mucho mejor, que sea un mundo más humano. Entonces, una de las cosas que tienen más importantes el docente es que el docente tiene que también ser un gran lector y llegar a ser incluso un narrador de cuentos. Los maestros cuando inician sus clases tienen rituales. Algunos hacen una oración, otros leen un poema, otros leen un fragmento de un texto. Entonces, hacer que los niños empiecen cada clase llegando a un espacio amoroso. Muchos de nuestros estudiantes en Latinoamérica desafortunadamente vienen de lugares donde la desigualdad campea. Entonces son niños que vienen de un espacio donde los regañan, les dicen usted no sirve para nada, usted no puede hacer eso, los desvalorizan. Entonces, si ellos llegan a un espacio escolar donde el maestro o la maestra los reciben con afecto y ellos se dan cuenta de que tienen un espacio donde la magia está viva, ojalá donde haya en las paredes personajes de los cuentos para que ellos sientan que entran a un lugar mágico y además que se cambie un poquito ese concepto que nosotros tenemos en la escuela que viene de la cátedra de la Edad Media. La cátedra era el atril donde se paraba un monje y en los pupitres estaban los copistas. Entonces, desde la cátedra, él dictaba, eso era, de ahí viene el dictar clase, dictaba la clase y los demás copiaban y tenían que copiar igual a lo que él decía. Entonces, y esa además, fíjate que es una estructura que tiene que ver con lo militar. Allá los reclutas uniformados, aquí el sargento, el teniente o el capitán, que es el que manda. Entonces, si empezamos a romper ese espacio, a volverlo más circular, como hacen los indígenas. Los pueblos indígenas, incluso los pueblos africanos, trabajan ese en círculo y tienen un bastoncito, un báculo que se llama la palabra. Y cuando alguien pide la palabra, se la entregan, él conversa, a él le han dado la palabra y la entrega a otra persona. Entonces, fíjate, se rompe el espacio a través de la lectura, de la magia, de la música, de la poesía, de ir cambiando esta estructura escolar que a veces tiene unas camisas de fuerza que ustedes los maestros tienen que luchar muchísimo para poder cambiarlas. Hay que hacer que los niños vayan descubriendo que la escuela está para despertar los sentidos, para disfrutar la música, el baile, el arte, y que ojalá las escuelas un día cambiaran como propone la escuela de Reggio Emilia, que la menciona tanto Gianni Rodari. Y Tonucci. Exactamente, los 100 lenguajes del niño. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar. Y yo sé que hay muchos profesores y personas como tú que están en ese proceso de hacer una educación distinta, más amorosa y más bella para los niños.
y espacios más cálidos, ¿no? Donde Correcto. la palabra sea ese punto de encuentro para Sí. leer, para escribir, para acercarnos, como tú dices, Celso, desde lo humano, desde lo fraterno. Celso, Sí. muchísimas gracias por haber compartido este espacio y quisiera que cerráramos esta linda conversación con un mensaje tuyo final para toda la audiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Bueno, mi recomendación es que siempre, siempre los acompañe un libro. Cuando uno está acompañado de un libro, nunca va a estar solo. Está al lado de un amigo que lo invita a volar con las alas de sus páginas y que hace que nuestro corazón también despierte. Es muy, muy importante que sobre todo lo que fue este reto de la pandemia, que todavía continúa, tuvimos que estar solos muchísimo tiempo, tuvimos que estar encerrados, pues quienes estuvieron con libros tuvieron el alma libre para poder volar, porque la lectura con la imaginación rompe cualquier cadena y nos invita a soñar. Esa es mi recomendación, que los acompañe un libro. Qué linda recomendación, Celso. Y bueno, a ponerla en práctica toda la audiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Yo los saludo como siempre con mi abrazo fraterno. Gracias, Celso, por este espacio maravilloso. A toda la audiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, mi abrazo fraterno. Y bueno, sigamos en esta construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hasta pronto. Hasta pronto para todos. Un abrazo desde el corazón. Gracias.